Hola otra vez, como podéis ver por el título del vídeo, esta es otra entrega de la ley de violencia de género. Así que nos ponemos directamente con título 5, tutela judicial, capítulo 1, de los juzgados de violencia sobre la mujer. Artículo 43, organización territorial. Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, con la siguiente redacción. Primero, en cada partido habrá uno o más juzgados de violencia sobre la mujer con sede en la capital de aquel y jurisdicción en todo su ámbito territorial. No me salía la palabra. Tomarán su designación del municipio de su sede. Segundo, no obstante lo anterior, podrán establecerse excepcionalmente juzgados de violencia sobre la mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. Tercero, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar previo informe de las salas de gobierno que en aquellas circunscripciones donde sea conveniente en función de la carga de trabajo existente el conocimiento de los asuntos referidos en el artículo 87 ter de la presente ley orgánica, corresponda a uno de los juzgados de primera instancia e instrucción o de instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias. Cuarto, en los partidos judiciales en que exista un solo juzgado de primera instancia e instrucción, será éste el que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta ley. Artículo 44. Competencia. Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial con la siguiente redacción. Primero, los juzgados de violencia sobre la mujer conocerán en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos. A. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento, guarda de hecho de la esposa conviviente cuando también se haya producido un acto de violencia de género. B. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. C. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia. D. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos 1 y 2 del libro 3 del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra A de este apartado. Segundo, los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos. A. Los de filiación, maternidad y paternidad. B.
los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. C. Los que versen sobre relaciones paterno-filiales. D. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. E. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores. F. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. G. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores. Tercero, los juzgados de violencia sobre la mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos. A. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo. B. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que se hace referencia en el apartado 1A del presente artículo. C. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. D. Que se hayan iniciado ante el juez de violencia sobre la mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género. Cuarto, cuando el juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento de forma notoria no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión remitiéndola al órgano judicial competente. Quinto, en todos estos casos está vedada la mediación. Artículo 45. Recursos en materia penal. Se adiciona un nuevo ordinal cuarto al artículo 82.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial con la siguiente redacción. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. Artículo 46. Recursos en materia civil. Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 82.4 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial con la siguiente redacción. Las audiencias provinciales conocerán, asimismo, de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en materia civil por los juzgados de violencia sobre la mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos y atendiendo al número de asuntos existentes, podrán especializarse una o varias de sus secciones de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica. Artículo 47. Formación. El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad y médicos forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las víctimas y se tendrá en cuenta la violencia vicaria.
Artículo 48. Jurisdicción de los juzgados. Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Primero, los juzgados de primera instancia e instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer tienen jurisdicción en el ámbito territorial de su respectivo partido. No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias geográficas de ubicación y población, podrán crearse juzgados de violencia sobre la mujer que atiendan a más de un partido judicial. Artículo 49. Sede de los juzgados. Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial, que queda redactado de la siguiente forma. Los juzgados de primera instancia e instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer tienen su sede en la capital del partido. Artículo 50. Planta de los juzgados de violencia sobre la mujer. Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial, con la siguiente redacción. Primero, la planta inicial de los juzgados de violencia sobre la mujer será la establecida en el anexo 13 de esta ley. Segundo, la concreción de la planta inicial y la que sea objeto de desarrollo posterior será realizada mediante Real Decreto de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la presente ley, y se ajustará a los siguientes criterios. A. Podrán crearse juzgados de violencia sobre la mujer en aquellos partidos judiciales en los que la carga de trabajo así lo aconseje. B. En aquellos partidos judiciales en los que, en atención al volumen de asuntos, no se considera necesario el desarrollo de la planta judicial, se podrán transformar algunos de los juzgados de instrucción y de primera instancia e instrucción en funcionamiento en juzgados de violencia sobre la mujer. C. Asimismo, cuando se considere, en función de la carga de trabajo, que no es precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará de existir varios que juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción asumirán el conocimiento de las materias de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género con carácter exclusivo, junto con el resto de las correspondientes a la jurisdicción penal o civil, según la naturaleza del órgano en cuestión. Tercero, serán servidos por magistrados los juzgados de violencia sobre la mujer, que tengan su sede en la capital de la provincia, y los demás juzgados que así se establecen en el anexo 13 de esta ley. Artículo 51. Plazas servidas por magistrados. El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial tendrá la siguiente redacción. Segundo, el ministro de Justicia podrá establecer que los juzgados de primera instancia y de instrucción o de primera instancia de instrucción y los juzgados de violencia sobre la mujer sean servidos por magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija. Artículo 52. Constitución de los juzgados. Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y planta judicial, con la siguiente redacción. Primero, el Gobierno, dentro del marco de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la comunidad autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de juzgados de instrucción y de primera instancia de instrucción para la plena efectividad de la planta
de los juzgados de violencia sobre la mujer. Segundo, en tanto las comunidades autónomas no fijen la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer, esta se entenderá situada en aquellas poblaciones que se establezcan en el anexo 13 de la presente ley. Artículo 53. Notificación de las sentencias dictadas por tribunales. Se adiciona un nuevo párrafo en el artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un juzgado de violencia sobre la mujer, la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata, con indicación de si la misma es o no firme. Artículo 54. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos. Se adiciona un nuevo artículo 797 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. Primero, en el supuesto de que la competencia corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia. Segundo, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796 ante el juzgado de violencia sobre la mujer en el día hábil más próximo, entre aquellos que se fijen reglamentariamente. No obstante, el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible la presentación ante el juzgado de violencia sobre la mujer que resulte competente. Tercero, para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el juzgado de violencia sobre la mujer. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Artículo 55. Notificación de las sentencias dictadas por juzgado de lo penal. Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. Quinto, cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un juzgado de violencia sobre la mujer, la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma inmediata. Igualmente se le remitirá la declaración de firmeza y la sentencia de segunda instancia cuando la misma fuera revocatoria, en todo o en parte, de la sentencia previamente dictada. Artículo 56. Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas. Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente. Quinto, en el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al juzgado de violencia sobre la mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el juzgado de violencia sobre la mujer. A estos efectos, el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación. Y lo vamos a dejar aquí, que ha quedado un vídeo bonito y largo. Pues sí, esta norma parece ser que fue bastante importante. Parece ser, o sea, lo ha sido. Porque ha habido un montón de cambios. Y es que seguiremos la semana que viene viendo más cambios todavía. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así.
Recordad, no os suscribáis, no comentéis, no le deis a like y por supuesto no compartáis este vídeo por nada del mundo. Estamos perdidos. Que venga ya el meteorito, por favor. Sed felices.